¿Cómo un solo barco puede poner en jaque el equilibrio mundial? Imagina esto. En pleno siglo XXI, un simple petrolero se convierte en el escenario de una confrontación sin precedentes entre dos potencias nucleares. Por primera vez desde que comenzaron las sanciones contra Venezuela, Rusia ha desplegado abiertamente submarinos y buques de guerra para proteger un activo económico en alta mar. Lo que parecía un movimiento comercial, ahora es una pieza clave en una partida geopolítica que podría reescribir las reglas internacionales. Todo empezó cuando un petrolero ruso, dispuesto a desafiar el bloqueo estadounidense, intentó llegar a las costas venezolanas para cargar petróleo. Las fuerzas de Estados Unidos intentaron detener el barco, exigieron inspeccionar la carga e incluso amenazaron con abordarlo. Pero la tripulación se negó rotundamente, alegando que no había fundamentos legales para la intervención. El incidente, lejos de ser solo una disputa burocrática, rápidamente escaló. Cualquier intento de detener el petrolero ahora equivaldría a un acto de confrontación directa entre estados, un salto enorme desde las típicas maniobras de sanciones. Rusia no se quedó de brazos cruzados. Moscú anunció vigilancia total sobre la situación y, en un giro increíble, envió submarinos y buques de guerra a escoltar el petrolero a través del Atlántico. Nunca antes Rusia había usado su armada para proteger un barco comercial en pleno océano bajo estas circunstancias. Así, el petrolero dejó de ser solo un barco, se transformó en símbolo de poder y resistencia frente a sanciones internacionales. En juego no solo están miles de millones en petróleo, sino la seguridad de rutas energéticas vitales, el prestigio de las grandes potencias y, lo más peligroso, el delicado equilibrio del poder global. Si subestimamos este incidente, podríamos perder el control sobre arterias energéticas cruciales y abrir la puerta a un conflicto de consecuencias imprevisibles. Ahora, repasemos paso a paso cómo comenzó todo este tenso enfrentamiento. Todo comenzó con un bloqueo, pero rápidamente se transformó en algo mucho más serio. Imagina la escena. El petrolero ruso BLA-1, enorme y cargado de expectativas, intenta durante 2 semanas esquivar la vigilancia estadounidense en el Atlántico, buscando cargar crudo venezolano, un bien que se ha vuelto casi tabú bajo las sanciones. Cada milla era un desafío. Desde Washington, las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos monitoreaban cada movimiento, dispuestas a interceptar el barco y someterlo a inspección en cualquier momento. Pero la tripulación rusa no cedió. Alegando la ilegalidad del bloqueo, rechazaron firmemente cualquier intento de abordaje, transformando lo que podría haber sido una operación rutinaria de control en un verdadero pulso de soberanía. Lo que estaba en juego ya no era solo petróleo, sino la reputación de dos potencias, el respeto al derecho internacional y la capacidad de un país para proteger sus intereses económicos más allá de sus fronteras. La tensión era palpable. Cada maniobra del BLA-1, cada giro en alta mar, se convertía en un mensaje para el mundo. Cualquier intervención estadounidense ya no se interpretaría como simple aplicación de sanciones, sino como un acto de provocación estatal, un riesgo que podía escalar a consecuencias imprevisibles. Este incidente marcó un antes y un después. Sentó el precedente de que, en un contexto de sanciones, la protección de activos económicos puede rozar el umbral de un acto de guerra. Si antes las rutas energéticas solo enfrentaban amenazas legales y económicas, ahora cualquier enfrentamiento podría desembocar en una crisis internacional, con consecuencias directas sobre la estabilidad global. Pero la respuesta rusa no se hizo esperar y cambió el tablero geopolítico. Por primera vez, Rusia despliega un submarino y toda una flota para proteger sus intereses económicos fuera de sus aguas. No hablamos de simples maniobras. El Atlántico se convierte en escenario de una jugada sin precedentes. El viaje de este petrolero, que en otros tiempos habría pasado desapercibido, se transforma en símbolo de poder y desafío. Rusia no solo escolta el buque con buques de guerra, sino que también lo integra a su defensa nacional. El petrolero cambia de nombre, ondea la bandera rusa y, como gesto simbólico y contundente, pinta los emblemas de la Federación directamente sobre su casco. Ahora, cualquier intento de captura o detención deja de ser un asunto comercial.
se convierte en un acto de agresión directo contra el Estado ruso. Lo realmente revolucionario es cómo este movimiento rompe la vieja tradición diplomática, donde la protección de activos económicos recaía en la negociación y la presión internacional, no en la fuerza militar. Pero esta vez, Rusia responde a las sanciones con músculo naval, convirtiendo un navío comercial en una extensión flotante de su soberanía. Y el mensaje es claro: intervenir en una ruta comercial que Rusia protege con submarinos y fragatas es desafiar a una potencia nuclear. Mientras tanto, Estados Unidos no mira hacia otro lado. Mantiene una vigilancia constante sobre el petrolero, lo que eleva la tensión a niveles peligrosos. Cada movimiento puede interpretarse como una provocación. Cualquier error, incluso el más mínimo malentendido, podría escalar rápidamente a un enfrentamiento militar directo entre dos gigantes nucleares. Nunca antes un incidente económico había estado tan cerca de detonar una crisis internacional de esta magnitud. Además, la presencia del submarino, equipado con tecnología de punta y capacidad para monitorear cientos de millas náuticas a la redonda, y el cerco de buques de guerra, convierten cualquier intento de abordaje en una apuesta suicida. El mensaje es inequívoco. Rusia está dispuesta a defender sus intereses en el mar por cualquier medio necesario. Esta acción desencadena una nueva dinámica en la política global. Ya no se trata solo de sanciones o diplomacia, sino de un cambio en las reglas del juego. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias reales de este giro estratégico? Eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué significa esto para el futuro de los océanos y la política mundial? La decisión de Rusia de desplegar su flota para escoltar un petrolero en medio de sanciones no es solo un gesto simbólico, es una declaración abierta de que está dispuesta a usar la fuerza militar, no solo para defender sus fronteras, sino también para proteger rutas comerciales clave y sus activos económicos en cualquier parte del planeta. Este acto cambia radicalmente la percepción global sobre las sanciones internacionales, porque ahora queda claro que, para ser realmente efectivas, necesitan respaldo no solo legal o financiero, sino militar. A partir de este episodio, otros países empiezan a mirar con mucha más atención sus propios intereses marítimos y energéticos. Los gobiernos entienden que sus rutas pueden convertirse, de un momento a otro, en puntos de tensión estratégica. Si un gigante como Rusia está listo para patrullar el Atlántico Norte y vigilar personalmente el paso de sus embarcaciones, el mensaje para Europa es contundente. El flujo de energía que alimenta a toda la región puede ser controlado, o en el peor de los casos, interrumpido en cualquier momento. Para Estados Unidos y sus aliados, esto representa un reto enorme. El simple hecho de que un intento de detener un petrolero bajo escolta rusa haya fracasado demuestra que las sanciones, sin fuerza creíble detrás, pierden su impacto real. Incluso un solo incidente de este tipo puede erosionar la reputación y la autoridad de quienes imponen bloqueos, abriendo la puerta a que otros actores sigan el ejemplo ruso y redefinan las reglas. El riesgo ahora es que cualquier incidente menor en el mar, un malentendido, un roce, una maniobra mal calculada, podría escalar y detonar un conflicto internacional de grandes proporciones. La libre navegación, el tránsito seguro de energía y la estabilidad global están en juego como nunca antes. Pero, ¿qué lecciones concretas podemos extraer de esta inédita confrontación? Este caso redefine el uso de la fuerza en tiempos de sanciones económicas. Lo que hasta hace poco parecía propio de películas de espías o relatos de la Guerra Fría, hoy es una realidad palpable. La protección militar de activos económicos deja de ser una excepción y se convierte en política de Estado. El mensaje es claro. Ningún barco comercial de una potencia en conflicto puede considerarse neutral, y la bandera que ondea cada buque se transforma en una declaración abierta de intereses nacionales. Para los Estados, adaptarse a este nuevo paradigma es urgente. Las reglas han cambiado. Ya no basta con negociar contratos ni con confiar en la tradición del libre comercio marítimo. Ahora, la capacidad de disuasión y el respaldo militar determinan si un cargamento cruza el océano sin incidentes. Si un país no está dispuesto a proteger activamente sus intereses, corre el riesgo de quedar fuera de las principales rutas energéticas,
o, peor aún, de exponerse a perder activos clave. Para las empresas energéticas y navieras, la lección es doble. Por un lado, la seguridad de sus tripulaciones y cargas depende directamente del compromiso y la capacidad de respuesta de sus estados de bandera. Por otro, la reputación de operar bajo protección estatal puede ser un salvavidas en tiempos de tensión, pero también las expone a convertirse en objetivos. La transición del tanquero ruso al pabellón nacional, escoltado por submarinos y fragatas, no solo disuade intentos de captura, también eleva la moral y la confianza de quienes trabajan a bordo, sabiendo que el respaldo es real y tangible. Y para los ciudadanos, entender este cambio es fundamental. La economía global ya no solo es cuestión de mercados y precios. Los riesgos militares y la diplomacia dura forman parte del día a día de la energía que llega a sus casas y del precio que pagan por ella. No adaptarse puede significar pérdidas económicas, aislamiento diplomático o incluso la exposición a incidentes militares que escalen fuera de control. La reacción internacional ante esta maniobra rusa demuestra la importancia de la transparencia. Cuando los movimientos son claros y la diplomacia se combina con la fuerza, las posibilidades de malentendidos y conflictos disminuyen, aunque el riesgo nunca desaparece del todo. Llegamos así al desenlace de esta historia, con un mensaje claro para el orden mundial. Un barco, una decisión. Así se escribe la nueva historia del poder en los océanos. Lo que acabamos de presenciar va mucho más allá de un simple intercambio comercial o una maniobra militar aislada. Es el nacimiento de una nueva era, donde la protección de los intereses económicos ya no depende únicamente de acuerdos diplomáticos, sino que se refuerza con la presencia física y disuasiva del poder militar en alta mar. Rusia, por primera vez desde el inicio de las sanciones contra Venezuela, no solo acompaña un petrolero con su flota, sino que convierte este gesto en una declaración pública, abierta y contundente de intenciones. Está dispuesta a usar todo su arsenal para garantizar el paso de sus recursos estratégicos y proteger sus alianzas. La imagen de un simple petrolero, escoltado por submarinos y buques de guerra, se transforma así en un mensaje que resuena en los despachos de las grandes potencias. No se trata solo del crudo venezolano, sino del control de las rutas energéticas, del equilibrio de poder y de la credibilidad de quienes se sientan a negociar en la mesa internacional. Las maniobras tácticas, los sistemas de detección y la disposición operacional para responder a cualquier intento de interferencia dejan claro que las reglas del juego han cambiado. Rusia ha dejado atrás la ambigüedad. Ahora actúa de forma transparente, combinando diplomacia y fuerza, y mostrando una madurez estratégica que obliga a todos los actores globales a repensar sus propios límites y estrategias. Ignorar este precedente sería un error de cálculo fatal. La historia nos enseña que los pequeños incidentes en el mar pueden escalar rápidamente. Basta una mala interpretación, una provocación menor, o un exceso de confianza para que la estabilidad se quiebre y se dispare una crisis internacional. Y en el contexto actual, donde las rutas energéticas son vitales para la economía global y la reputación de las grandes potencias está en juego, cada movimiento adquiere un peso enorme. La decisión rusa de emplear abiertamente su flota como escudo es un recordatorio para todos. El mundo ha entrado en una fase donde la defensa de los intereses comerciales puede ser tan arriesgada como la de los territorios nacionales. Por eso, es esencial que entendamos lo que está en juego. No solo se trata de quién controla un cargamento de petróleo, sino de cómo los estados van a proteger sus activos, de qué límites están dispuestos a cruzar y de cómo se redefinen las líneas rojas en la política internacional. Este episodio nos obliga a reflexionar. ¿Estamos preparados para un mundo donde la frontera entre economía y poder militar es cada vez más difusa? ¿Qué puede significar esto para la estabilidad de los mercados, para la seguridad de quienes dependen de estas rutas y para la paz mundial? Este no es el final de una historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en la geopolítica marítima. Depende de nosotros observar, analizar y actuar con responsabilidad para no repetir los errores del pasado.
Porque, a partir de hoy, un solo barco puede cambiar el destino de los océanos y del mundo entero.